El aire en la suite presidencial del Hospital Ángeles del Pedregal era una mezcla antiséptica de lujo y desolación, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del climatizador. Afuera, el sol de la Ciudad de México caía a plomo sobre el asfalto, pero dentro de esas paredes de un blanco impecable solo reinaba una luz artificial, tan constante y desalmada como el pitido rítmico del monitor cardíaco al que estaba conectado Alejandro Vargas. A sus 72 años, el magnate que había levantado un imperio de concreto y acero sobre los sueños rotos de sus rivales, era ahora una frágil marioneta de tubos y cables. Su piel, pálida y casi translúcida, se pegaba a los huesos de un rostro que ni la enfermedad lograba despojar de su mueca de amargura. Era la paradoja definitiva. Un hombre dueño de medio país, prisionero en una cama de la que ni toda su fortuna podía liberarlo. El silencio tenso era una bestia agazapada en los rincones de la habitación, rota únicamente por el susurro de las máquinas y el murmullo distante del personal médico. Las enfermeras entraban y salían con una eficiencia robótica, cambiando sueros y ajustando parámetros con gestos ensayados, pero sin una sola mirada que transmitiera algo parecido al calor humano. Para ellas, Alejandro Vargas no era un hombre al borde del abismo, sino el paciente de la 701, una cuenta millonaria, un protocolo a seguir. Él, en su estado de semi-inconsciencia, lo percibía todo como un eco lejano, un desfile de sombras indiferentes que acentuaban la profunda soledad que había cultivado durante toda su vida. Afuera sus hijos, más que esperar su recuperación, parecían velar su herencia, contando los segundos para repartirse los despojos de su imperio. De pronto, la bestia del silencio rugió. Un pitido agudo, estridente y continuo taladró la calma artificial de la suite. El monitor cardíaco se había vuelto loco, mostrando una línea plana donde antes había un pulso errático. Paro cardiorrespiratorio. La puerta se abrió de golpe, y un enjambre de batas blancas inundó la habitación, moviéndose con una urgencia que contrastaba con su frialdad habitual. «¡Carro de paro! ¡Ahora!», gritó el médico de guardia, mientras una enfermera comenzaba las compresiones torácicas sobre el pecho hundido de Alejandro. El caos era una coreografía precisa y desesperada, una lucha contra el tiempo en la que cada segundo pesaba como una losa. El hombre que había movido millones con una sola llamada, ahora dependía de las manos, de extraños para aferrarse a un último hálito de vida. Mientras la vida de su padre pendía de un hilo, Mateo Vargas, su primogénito y digno heredero de su arrogancia, discutía acaloradamente por teléfono en el pasillo. «Escúchame, cabrona. El testamento es claro. A ti te tocan las propiedades de Polanco, pero las acciones son mías. ¿Entiendes? El viejo está por estirar la pata y tú solo piensas en la lana». Su voz, cargada de desprecio, resonó en el corredor inmaculado. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en Isabel Fuentes, una mujer de 45 años, cuyo rostro cansado no lograba opacar la bondad de su mirada. Con su uniforme gastado, limpiaba el suelo con movimientos lentos y resignados. Mateo, interrumpiendo su llamada, le espetó con asco. «Oye, tú, gata, dedícate a trapear y deja de andar de chismosa. Lárgate de aquí». La humillación fue una bofetada invisible que llenó de lágrimas los ojos de Isabel. Con el corazón encogido y la dignidad hecha trizas, Isabel se alejó, empujando su carrito de limpieza con manos temblorosas. El eco de la palabra gata retumbaba en su cabeza. Sin embargo, al pasar frente a la puerta abierta de la habitación 701, en medio del caos de la reanimación, algo en el suelo captó su atención. Debajo de la cama, semioculto por una pata metálica, yacía un pequeño frasco de cristal. Sus ojos se abrieron como platos al reconocer la etiqueta. Era ketorolaco, el mismo medicamento que su difunto esposo, alérgico, había recibido por error años atrás en un hospital público, un error que le había costado la vida. El pánico se apoderó de ella al ver a la enfermera, en medio de la emergencia, preparando una jeringa con un líquido del mismo color, a punto de inyectárselo a don Alejandro. En ese instante, el miedo a ser despedida se desvaneció, reemplazado por un impulso irrefrenable de evitar otra tragedia, una decisión que podría cambiarlo todo.
¿Te imaginas qué harías en su lugar? Si esta historia ya te atrapó, no te despegues. Suscríbete ahora mismo al canal para que no te pierdas ni un segundo de cómo termina. Déjanos un comentario y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Estamos a punto de cumplir nuestro sueño de llegar a los 1000 suscriptores y con tu ayuda sabemos que lo lograremos. Tu apoyo es lo más importante para nosotros. Sin pensarlo dos veces, Isabel irrumpió en la suite, un torbellino de pánico y determinación con un uniforme desgastado. «No, alto, es alérgico a eso», gritó con una voz que, aunque temblorosa, cortó el aire como un cuchillo. Las miradas de todo el equipo médico se clavaron en ella, una mezcla de sorpresa e irritación. ¿Quién era esa mujer de la limpieza para interrumpir un procedimiento de vida o muerte? Desde el umbral, la cara de Mateo se contrajo en una máscara de furia y desprecio. ¿Pero qué diablos hace esta gata aquí? Seguridad, sáquenla a patadas ahora mismo. El médico a cargo, con el desfibrilador en las manos, estaba a punto de unirse al coro de indignación, listo para expulsarla y continuar con el protocolo, pero el grito desesperado y genuino de Isabel había sembrado una diminuta, pero potente, semilla de duda en su mente profesional. El doctor Ramírez, un hombre de ciencia acostumbrado a seguir las reglas al pie de la letra, se encontró paralizado por una fracción de segundo. La lógica le ordenaba ignorar a la intrusa y salvar a su paciente, pero algo en la convicción pura y aterrada de los ojos de Isabel le impidió hacerlo. Vio en ella no a una empleada de limpieza entrometida, sino a un ser humano advirtiendo de un peligro inminente, una Casandra en un pasillo de hospital. En contra de todo su entrenamiento y del airado reclamo de Mateo Vargas, bajó las paletas del desfibrilador y le ladró una orden a la enfermera más cercana. «Rápido, busca en el historial completo, en los archivos viejos, busca alergia al ketorolaco, pero ya». Fue una decisión impulsiva, un salto de fe en medio de la tormenta, un acto que podría costarle su carrera si se equivocaba. En el limbo entre la vida y la muerte, la mente de Alejandro era un carrusel de recuerdos fragmentados. Se vio a sí mismo décadas atrás, joven y voraz, en una sala de juntas, destruyendo a su mentor para quedarse con su constructora. Recordó la mirada de traición del viejo, una mirada que él había ignorado mientras brindaba solo en su oficina, contemplando las luces de la ciudad desde su trono de cristal. Cada edificio de su imperio estaba cimentado con la cal de la deslealtad y el cemento de la ambición desmedida. Se había convertido en un rey Midas al revés. Todo lo que tocaba se convertía en oro, pero perdía su alma en el proceso. Construyó un legado de ladrillos y resentimiento, criando hijos que veían en él no a un padre, sino a una caja fuerte andante. A kilómetros de ese lujo estéril, en una humilde vecindad de Chimalhuacán, la vida de Isabel era un tapiz tejido con hilos de sacrificio y una fe inquebrantable. Viuda desde hacía 5 años, se levantaba cada día antes del amanecer para emprender un viaje de 2 horas en 3 transportes públicos distintos para llegar a su chamba. El recuerdo de la muerte de su esposo, Javier, era una herida que nunca cerraba. Lo había visto apagarse en la cama de un hospital público, víctima de un sistema indiferente y de un frasco de ketorolaco que nadie se molestó en verificar. A pesar de su propio dolor y sus carencias, Isabel siempre tenía una palabra de aliento para sus vecinos y un plato de frijoles para compartir con sus hijos, enseñándoles con el ejemplo que la verdadera riqueza se mide en la bondad que uno es capaz de ofrecer. El silencio en la suite 701 era ahora más tenso que nunca. Los segundos se estiraban como chicle mientras la enfermera navegaba a toda velocidad por el sistema informático del hospital. De repente, ahogó un grito. «Aquí está, doctor. Archivo de ingreso de hace 15 años. Alergia severa a los AINES. El ketorolaco podría matarlo». La confirmación cayó como una bomba. El doctor Ramírez, pálido pero con una nueva determinación, cambió el procedimiento sobre la marcha. «Adrenalina y amiodarona. Vamos, vamos, vamos». La lucha por la vida de Alejandro se reanudó con una nueva estrategia, y esta vez, milagrosamente, el monitor comenzó a emitir el sonido errático pero esperanzador de un corazón
que volvía a latir por su cuenta. El equipo, exhausto, miró a Isabel, que seguía de pie junto a la puerta, con una mezcla de gratitud y asombro. Pasaron 3 días de una lenta y brumosa recuperación. Alejandro Vargas emergió de la oscuridad poco a poco, como un buzo que sube desde las profundidades del océano. El primer sonido claro fue el pitido constante del monitor, un sonido que ahora asociaba con la vida. La primera sensación, el sabor amargo de los medicamentos en su boca, tenía recuerdos confusos de un caos, de gritos y de una extraña sensación de haber sido arrastrado de vuelta justo cuando estaba a punto de soltar la cuerda. Cuando finalmente pudo enfocar la vista y articular palabras, su voz fue un susurro áspero que rasgó el silencio. Le preguntó a la joven enfermera que le cambiaba el suero, ¿qué fue lo que pasó? Sentí que me iba. Mientras Alejandro luchaba por recobrar la conciencia, su hijo Mateo libraba una guerra en los pasillos del hospital. Exigía, con la prepotencia que le daba su apellido, la cabeza de Isabel en una bandeja de plata. Esa vieja ignorante debe ser despedida y demandada. Puso en riesgo a mi padre por meter sus narices donde no la llaman. Quiero que la echen a la calle hoy mismo. El director del hospital, un hombre atrapado entre la furia de una familia poderosa y el testimonio del doctor Ramírez, quien defendía a Isabel con una convicción inusual, sudaba frío. Sabía que ceder ante Mateo era una injusticia, pero desafiar a los Vargas podía significar la ruina financiera para la institución. La presión era inmensa, y el destino de Isabel pendía de un hilo muy delgado. Poco a poco, a través de las conversaciones en voz baja del personal que entraba y salía de su habitación, Alejandro fue armando el rompecabezas de su supervivencia. Escuchó las palabras limpiadora, alergia, lo salvó. La idea era tan absurda que al principio la descartó. Una mujer de la limpieza, salvando su vida. En su mundo, la gente como ella era invisible, parte del mobiliario. Pero la historia persistía, contada con un respeto que lo intrigaba. Finalmente, con un eco de su antigua autoridad, resonando en su voz débil, le ordenó a la enfermera jefe: «Quiero verla. Traiga a esa mujer de la limpieza. Ahora». La orden dejó a todos sorprendidos, pero nadie se atrevió a contradecir al patriarca de los Vargas, ni siquiera en su lecho de enfermo. La escena fue de una tensión casi palpable. Isabel fue escoltada a la suite, sintiéndose como una criminal a punto de recibir su sentencia. Se quedó de pie junto a la puerta, con la cabeza gacha, incapaz de mirar directamente al hombre en la cama. Alejandro, con sus ojos grises y penetrantes, la examinó de arriba a abajo buscando algún signo de la astucia, de la avaricia que él conocía tan bien. Estaba convencido de que era una trepadora, una oportunista que ahora vendría con una lista de exigencias. Se preparó para la negociación, para aplastarla con un cheque y quitarla de su vista para siempre. El silencio se prolongó, cargado de prejuicios y suposiciones, mientras él reunía fuerzas para lanzar la primera estocada verbal. Con una voz que era una sombra de su antiguo poder, Alejandro finalmente rompió el silencio. «¿Qué es lo que quieres? Habla de una vez. Ponle precio a tu intervención». Esperaba lágrimas, una historia triste, una cifra exorbitante. Pero Isabel levantó la vista y en sus ojos no había ni una pizca de codicia, solo una profunda y serena honestidad. Negó suavemente con la cabeza, sus manos todavía aferradas a su uniforme como un ancla en una tormenta. «No quiero su dinero, señor», dijo con voz queda, pero firme. Hizo una pausa y luego pronunció las palabras que desmantelarían el cínico universo de Alejandro pieza por pieza. «Nadie merece morir solo y por un error». La frase, tan simple y tan humana, lo golpeó con más fuerza que el paro cardíaco, abriendo la primera grieta en la fortaleza de su corazón endurecido. Aquellas palabras, «nadie merece morir solo y por un error», se instalaron en la mente de Alejandro y comenzaron a demoler las murallas de su cinismo, ladrillo por ladrillo. En la soledad de las madrugadas, cuando el único sonido era el goteo del suero, la frase de Isabel regresaba como un eco persistente. Por primera vez en décadas, se sintió vulnerable.
no por la enfermedad que carcomía su cuerpo, sino por la abrumadora vergüenza que carcomía su alma. Empezó a observar a las enfermeras no como empleadas, sino como personas con vidas y fatigas propias. El sabor del agua, el rayo de sol que se filtraba por la persiana, todo adquiría un nuevo significado. Estaba atrapado en su cama, pero su espíritu comenzaba a liberarse de una prisión mucho más antigua y oscura. Mateo, por su parte, estaba que echaba chispas. El hecho de que su padre hubiera siquiera cruzado palabra con la sirvienta era una afrenta personal, una fisura en el control que creía tener. Enfurecido, decidió pasar a la ofensiva. Movió sus influencias y contrató a Ricardo Sarmiento, un abogado corporativo conocido en el medio como el Tiburón, famoso por su falta de escrúpulos y su habilidad para retorcer la ley a su favor. «Quiero que la destruyas, Ricardo», le ordenó Mateo en una llamada. «Acúsala de todo lo que se te ocurra. Práctica ilegal de la medicina, intento de homicidio, lo que sea. Quiero que esa gata miserable termine en la cárcel y que el hospital pague por su incompetencia». Armado con las directrices de Mateo, el Tiburón, Sarmiento, no perdió el tiempo. Redactó una carta fulminante dirigida a la junta directiva del hospital, amenazando con una demanda multimillonaria por negligencia grave y por poner en riesgo la vida de un paciente al permitir la interferencia de personal no cualificado. La carta era una obra maestra de la intimidación legal, citando cláusulas, precedentes y posibles violaciones al Código Sanitario. La administración del hospital entró en pánico total. La familia Vargas no solo era su principal benefactora, sino que también tenía el poder de arruinar su reputación para siempre. La presión se volvió insoportable y la balanza de la justicia corporativa comenzó a inclinarse peligrosamente en contra de Isabel. La noticia le llegó a Isabel a través de un frío telegrama: suspensión de empleo y sueldo hasta nuevo aviso, pendiente de una investigación interna. El mundo se le vino encima. De vuelta en su pequeño departamento en Chimalhuacán, el silencio se sentía más pesado que nunca. ¿Cómo iba a pagar la renta? ¿Cómo iba a comprar la comida para sus hijos? Sus vecinas, al enterarse del chisme, se acercaron con tazas de café y palabras de aliento, pero la angustia era un nudo en su garganta que no se deshacía. Se sentía pequeña e impotente, una hormiga a punto de ser aplastada por el zapato de lujo de una familia para la que ella no era más que un insecto molesto. A pesar de su propia tormenta, la compasión de Isabel seguía siendo su brújula. Un día, mientras esperaba en la fila para comprar las tortillas, escuchó a una de sus vecinas llorar porque no podía completar el costo de un medicamento para su hijo, internado en el mismo hospital donde ella trabajaba. Sin dudarlo, Isabel fue a su casa, tomó una parte importante de sus escasos ahorros, los metió en un sobre y se lo entregó anónimamente a la mujer a través de una amiga en común. Era un acto de generosidad pura, realizado en el momento de su mayor necesidad, una prueba silenciosa de que su bondad no era una estrategia, sino la esencia misma de su ser. Desde su cama, Alejandro se había convertido en un estratega silencioso. La agresividad de su hijo le olía a podrido. Desconfiando de todo y de todos, hizo una llamada a un número que no había marcado en años, el de su jefe de seguridad personal, un exmilitar leal y discreto. «Ramírez», dijo con voz rasposa, «quiero que investigues dos cosas. Primero, las actividades de mi hijo Mateo en este hospital el día de mi infarto. Revisa cámaras, audio, todo. Segundo, quiero que sepas hasta el color del alma de una mujer llamada Isabel Fuentes, una empleada de limpieza de aquí, y lo quiero para ayer». La orden, precisa y letal, puso en marcha una maquinaria de inteligencia que no tardaría en desenterrar la verdad. El informe de Ramírez llegó 24 horas después en un sobre sellado. El contenido era devastador. Incluía una transcripción del audio de la cámara del pasillo, donde se escuchaba a Mateo discutir sobre el testamento con una crudeza brutal. Y también incluía un perfil completo de Isabel, su viudez, su historial laboral impecable, sus dificultades económicas, y como una daga en el corazón de Alejandro,
la historia de la muerte de su esposo por una negligencia médica idéntica. Cada palabra del informe era un clavo más en el ataúd de la imagen que Alejandro tenía de su propio hijo, y un pedestal para la mujer a la que Mateo había despreciado. La verdad le cayó a Alejandro como una tonelada de hielo. La rabia que sintió no era caliente e impulsiva, sino fría, calculadora y profunda. Entendió que el monstruo que veía en Mateo no era más que un reflejo distorsionado de sí mismo, una versión más cruda de la crueldad que él había perfeccionado. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida construyendo un imperio para un heredero que no valía ni un centavo de su fortuna moral. En ese momento, la debilidad de su cuerpo fue reemplazada por una fortaleza de propósito. Ya no luchaba por su vida, luchaba por redimir el significado de ella. Ajeno a la tormenta que se gestaba en la habitación de su padre, Mateo creía tener la partida ganada. Se acercó a la cama de Mínomes imposible. Alejandro, con una sonrisa que pretendía ser compasiva. «Papá, he organizado una reunión con los directivos del hospital y nuestros abogados», le informó. «Es para resolver este penoso asunto con la mujer esa y proteger nuestros intereses. No te preocupes, yo me encargo de todo. Solo necesito que estés presente para que vean que la familia está unida». Mateo veía este encuentro como el golpe de gracia, la jugada final para deshacerse de Isabel y reafirmar su poder ante un padre que él ya consideraba un anciano senil. Alejandro lo miró desde su almohada, sus ojos indescifrables. «Está bien, hijo. Que vengan», respondió con una calma que Mateo confundió con resignación. Lo que Mateo no sabía era que esa habitación de hospital no era un lecho de enfermo, sino el tablero de ajedrez de un viejo maestro. Después de que su hijo se fuera, Alejandro le pidió a su enfermera de confianza que le trajera de su oficina un portafolio específico. Contenía los estatutos de la empresa, poderes, notariales y documentos que no habían visto la luz en años. El rey, aparentemente derrotado, se preparaba para dar su último y más devastador jaque mate. La atmósfera en la suite se volvió densa y cargada de una tensión casi eléctrica cuando llegaron los visitantes. Primero el director del hospital y su abogado, dos hombres de trajes caros y rostros pálidos que se movían con la rigidez de quienes saben que caminan sobre una cuerda floja. Luego, Ricardo, el tiburón Sarmiento, el abogado de 1900. Mateo entró con la confianza de un depredador que huele sangre, su portafolio de piel de cocodrilo en mano como un arma. Evitaban mirar directamente a Alejandro, enfocándose en un punto neutro en la pared, como si el hombre en la cama fuera un mero espectador de su propio destino. Mateo hizo su entrada triunfal al final, pavoneándose con un aire de control absoluto. Ajustó su corbata de seda y le dirigió a su padre una sonrisa paternalista, una muestra de falso respeto que apenas ocultaba su desprecio. Creía firmemente que Alejandro era ya una reliquia, un león desdentado al que solo le quedaba rugir débilmente, mientras él, el nuevo macho alfa, tomaba el control de la manada. Su arrogancia era tan palpable que casi se podía saborear, un veneno dulce que estaba a punto de volverse amargo en su propia boca. «Que pase la señora Fuentes», ordenó Mateo con un gesto de fastidio. Una enfermera abrió la puerta y guió a Isabel al interior. Con su sencillo uniforme de trabajo, parecía un pajarillo caído en una jaula de lobos. Se quedó de pie, pegada a la pared, sus manos aferradas una a la otra, sintiendo el peso de todas esas miradas hostiles sobre ella. Era la personificación de la vulnerabilidad frente al poder aplastante, un contraste visual que definía el núcleo moral del conflicto que estaba a punto de estallar en esa aséptica habitación. Con la solemnidad de un juez a punto de dictar sentencia, Mateo carraspeó y comenzó su discurso. «Gracias a todos por venir. Estamos aquí para proteger la integridad del cuidado de mi padre y el buen nombre de la familia Vargas», dijo, su voz resonando con una falsa gravedad. «Lamentablemente, hemos sido testigos de un acto de intrusión irresponsable por parte de un miembro del personal, un acto que puso en grave peligro una vida y que no podemos permitir que quede sin consecuencias. Se trata de proteger a futuros pacientes de individuos oportunistas». Ricardo Sarmiento, el abogado, dio un paso al frente, abriendo su portafolio con un chasquido que sonó a sentencia.
Con su permiso, don Alejandro, dijo sin mirarlo. Mi cliente tiene razón. La señora Isabel Fuentes, sin ninguna cualificación médica, interfirió en un procedimiento crítico. Esto constituye, como mínimo, una negligencia criminal. Hemos recopilado un expediente que detalla su comportamiento errático y sus posibles motivaciones ulteriores, las cuales apuntan a un claro intento de manipulación para obtener un beneficio económico. Era una sarta de mentiras venenosas, presentadas con la fría elocuencia de la ley. Sarmiento continuó su ataque, sacando unos papeles del expediente. Además, añadió, tenemos testimonios que sugieren que la señora Fuentes tiene un historial de insubordinación y de crear conflictos. Su presencia en esta institución es un riesgo latente. Cada palabra era una piedra lanzada con precisión para lapidar la reputación de Isabel. Ella escuchaba, inmóvil, sintiendo cómo las lágrimas de impotencia comenzaban a quemarle los ojos. Estaba siendo juzgada y condenada en un tribunal improvisado donde no tenía derecho a la defensa, donde su voz no valía nada. El director del hospital, sudando profusamente, intervino con una voz temblorosa. Efectivamente, balbuceó, los protocolos fueron gravemente vulnerados. La seguridad del paciente es nuestra máxima prioridad y nos veremos obligados a tomar las medidas disciplinarias más severas. Es una situación lamentable, pero inevitable para garantizar la confianza en nuestros servicios. Era la voz de la cobardía, un eco de la presión financiera que lo obligaba a sacrificar a una inocente para apaciguar a los poderosos. Con sus palabras, la soga se cerraba un poco más alrededor del cuello de Isabel. Tras las acusaciones, un silencio denso y pesado se apoderó de la habitación. Era el silencio que precede a la ejecución. Todos los ojos, incluso los de los abogados, se volvieron hacia la cama, esperando un gesto, una palabra de aprobación del patriarca para proceder con el despido y las acciones legales. Mateo sonreía, convencido de su victoria. Isabel cerró los ojos, preparándose para el impacto final, para la humillación definitiva de ser escoltada fuera del hospital como una delincuente. El tiempo pareció detenerse en ese instante de máxima tensión. Fue entonces cuando un suave zumbido rompió el silencio. Lento, pero deliberado, Alejandro Vargas accionó el control remoto de su cama, elevando el cabecero hasta quedar casi sentado. El movimiento fue parsimonioso. Cada centímetro ganado al colchón era una reconquista de su autoridad. Nadie se atrevió a moverse. Era un acto simple, pero cargado de un simbolismo abrumador. Ya no era un objeto pasivo en la cama, era un rey ascendiendo a su trono. Todos los presentes contuvieron la respiración, sintiendo un cambio sísmico en la atmósfera de la habitación. Cuando la cama se detuvo, Alejandro carraspeó, un sonido seco que captó la atención de todos, y entonces pronunció una sola palabra. Su voz era apenas un susurro rasposo, pero resonó con la fuerza de un trueno en el silencio sepulcral. «Suficiente». La palabra flotó en el aire, fría y afilada como un bisturí. Congeló la sonrisa de Mateo, borró la arrogancia del rostro de Sarmiento y provocó un escalofrío en la espalda del director del hospital. El juego había cambiado, y todos lo supieron en ese mismo instante. Ignoró por completo a los abogados y al director como si fueran meros muebles en su habitación. Sus ojos, antes nublados por la enfermedad, ahora ardían con una lucidez helada. Se fijaron en su hijo, Mateo, y no se apartaron. Fue una mirada larga, profunda, una autopsia visual al alma de su primogénito. Bajo ese escrutinio implacable, la fachada de confianza de Mateo comenzó a desmoronarse. Su sonrisa se convirtió en una mueca nerviosa y una gota de sudor frío resbaló por su sien. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Finalmente, la voz de Alejandro volvió a sonar, lenta y cortante. «¿Mateo?», preguntó haciendo una pausa que pareció durar una eternidad. «¿Dónde estabas tú cuando mi corazón se detuvo?» La pregunta no fue un grito, sino un dardo envenenado, lanzado con una precisión quirúrgica al punto más débil de la armadura de su hijo. La pregunta no pedía información, exigía una confesión. El aire se volvió irrespirable,
y el color desapareció del rostro de Mateo. El joven Vargas, visiblemente alterado, intentó recomponerse. Tartamudeó, buscando una mentira que sonara creíble. «Papá, ¿qué clase de pregunta es esa? Estaba aquí, por supuesto, en el pasillo, desesperado, llamando a los mejores especialistas, preocupado por ti, como siempre». La mentira era tan frágil, tan mal construida, que se hizo añicos en el aire incluso antes de que terminara de pronunciarla. Sonaba hueca y patética frente a la imponente y silenciosa acusación de su padre. «No», replicó Alejandro, y esta vez su voz no flaqueó. Tenía la dureza del granito. «Tú no estabas preocupado por mí. Tú estabas en el pasillo, sí, pero estabas al teléfono con tu esposa». Hizo una pausa dramática, dejando que las palabras calaran hondo. «Estabas discutiendo sobre mi testamento. Estabas haciendo planes sobre cómo repartirte mi dinero una vez que yo hubiera muerto. Te escuché, Mateo. La tecnología de las cámaras de seguridad es maravillosa, ¿no crees?». La revelación fue un golpe de mazo que dejó a Mateo sin aire. El patriarca continuó, su voz ahora cargada con el peso de una vida entera de decepción. «Tú estabas contando los billetes, planeando tu futuro sobre mi cadáver, mientras esta mujer», dijo, girando su cabeza por primera vez hacia Isabel con una mirada de respeto, «esta mujer a la que llamaste gata, a la que humillaste sin piedad, ella era la única que estaba prestando atención a mi vida, la única a la que le importaba si yo vivía o moría. Ella contaba los latidos de mi corazón mientras tú contabas tu herencia». En ese momento, el universo entero de la habitación se reconfiguró. La estructura de poder que había existido un minuto antes se pulverizó por completo. Los abogados, sintiendo el peligro, comenzaron a guardar sus papeles discretamente. El director del hospital parecía querer que la tierra se lo tragara. Mateo, pálido como un fantasma, abrió y cerró la boca, pero ningún sonido salió. El cazador se había convertido en la presa, y la víctima silenciosa se había convertido en la jueza moral de todos ellos. Alejandro volvió su mirada hacia Isabel, y la dureza de sus ojos se disolvió, dando paso a algo que se parecía a la admiración. «Esta mujer que no tiene nada, me lo ofreció todo. Me ofreció una segunda oportunidad. No vio en mí una cuenta bancaria, no vio a un magnate, vio a un ser humano a punto de morir, y actuó con una decencia y una valentía que ninguno de ustedes podría comprender en 1.000.000 de años». Cada palabra era un bálsamo para el alma herida de Isabel y una bofetada para los hombres trajeados. Luego, su mirada volvió a clavarse en Mateo, fría como el acero. «Tú, en cambio, mi propio hijo, con toda la educación que te pagué y todas las oportunidades que te di, solo viste en mí un cajero automático a punto de apagarse. Me demostraste que eres un fracaso, no en los negocios, sino como ser humano. No eres digno de dirigir mi empresa. No eres digno, siquiera, de llamarte mi hijo». La condena fue absoluta, final, pronunciada con una autoridad que nadie en esa habitación se atrevió a cuestionar. Con un esfuerzo que le costó un mundo, Alejandro se inclinó y cogió el portafolio de su mesita de noche. Lo abrió y sacó un documento. «A partir de este preciso instante», anunció, su voz resonando con el poder de un director ejecutivo, «quedas formalmente despedido de la presidencia de Industrias Vargas y de todos tus cargos en el consejo. Estás fuera, Mateo. Tus tarjetas de crédito, tus coches de empresa, todo. Será cancelado antes de que llegues al estacionamiento». Acto seguido, dirigió su atención al aterrado director del hospital. «Y ahora usted y yo voy a realizar una donación a esta institución. Una donación tan grande que resolverá sus problemas financieros durante la próxima década». Los ojos del director se abrieron con incredulidad y avaricia. «Pero», continuó Alejandro, su voz volviéndose seda y veneno, «esta donación viene con una condición innegociable, y si no la cumplen, me encargaré de que este hospital sea recordado como un monumento a la incompetencia y la inhumanidad». «La señora Isabel Fuentes no solo no será despedida», sentenció Alejandro, «sino que será promovida. Van a crear un nuevo puesto para ella, con efecto inmediato. Directora del Departamento de Bienestar y Atención al Paciente. Tendrá el sueldo de un subdirector y la autoridad absoluta
para revisar y humanizar los protocolos de trato en cada rincón de este edificio. Su única jefa, seré yo. ¿Le ha quedado claro? La propuesta era tan audaz, tan inesperada, que dejó a todos sin palabras. Incapaz de soportar más humillación, Mateo explotó en un arrebato de rabia infantil. «¡Has perdido la cabeza! ¡Estás viejo y senil!», gritó, su rostro congestionado por la ira. «No puedes hacerme esto. Todo es culpa de esta pinche gata trepadora. Te ha lavado el cerebro». Sus insultos, antes tan hirientes para Isabel, ahora sonaban vacíos y patéticos, los últimos chillidos de un animal derrotado. Alejandro lo miró y por primera vez en mucho tiempo sintió piedad por su hijo. No, ira. Esa gata trepadora, como tú la llamas, me salvó la vida cuando el hijo al que le di todo ya me estaba enterrando, dijo con una calma devastadora. Ella me salvó de un paro cardíaco, sí, eso es un hecho clínico. Pero lo más importante, Mateo, hizo una pausa, tomando aire para la estocada final. Y entonces, con una claridad que llenó cada rincón de la suite, pronunció la frase que lo cambiaría todo para siempre. Ella me salvó de mí mismo. Me salvó del hombre vacío y amargado en él, que me había convertido, el mismo hombre que veo en ti ahora. Y eso no tiene precio. La verdad de esas palabras resonó con una fuerza ineludible. «Ahora, fuera de mi vista», ordenó con un gesto de la mano, despidiéndolos como si fueran moscas. «Todos ustedes, váyanse. La reunión ha terminado». La comitiva del poder se disolvió en un instante. Los abogados recogieron sus cosas sin decir palabra. El director del hospital asintió con la cabeza y salió casi corriendo. Mateo, con el rostro descompuesto por el odio y la derrota, lanzó una última mirada a su padre antes de salir dando un portazo que hizo temblar las ventanas. En la habitación solo quedaron Alejandro e Isabel, en medio de un silencio abrumador, lleno de ruinas y nuevos comienzos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. La recuperación de Alejandro fue tanto física como espiritual. A medida que los tubos y monitores le eran retirados, una nueva luz parecía llenar el vacío en sus ojos. Isabel, en su nuevo e inesperado rol, comenzó a visitarlo a diario, ya no como empleada, sino como una extraña confidente. Al principio, sus conversaciones eran torpes, puentes endebles entre dos mundos opuestos. Ella le hablaba de las calificaciones de sus hijos y del sabor del guisado que preparaba su vecina. Él, por primera vez en su vida, escuchaba de verdad. Con la misma determinación con la que antes cerraba tratos, Alejandro formalizó la creación del nuevo departamento, otorgándole a Isabel un poder real. Ella, venciendo su miedo a lo desconocido, aceptó el reto, no por el sueldo, sino por la promesa de poder evitar que otros sufrieran la indiferencia que casi le cuesta la vida a dos personas que ella quiso salvar. Una vez dado de alta, Alejandro Vargas se movió con la velocidad y la precisión de un general, reagrupando sus tropas para una nueva guerra. Una guerra contra su propio legado. Reunió a su equipo legal y, en lugar de planear nuevas adquisiciones, les ordenó iniciar la liquidación de los activos más tóxicos de su imperio. Aquellos casinos, desarrollos inmobiliarios y empresas que habían sido construidas sobre la miseria ajena. Con esa inmensa fortuna, creó la Fundación Fuentes. Su misión era simple y revolucionaria: financiar íntegramente los tratamientos médicos de familias sin recursos y crear programas de capacitación en 1902 hospitales de todo el país para fomentar un trato digno y humano hacia cada paciente. Nombró a Isabel presidenta vitalicia, dándole las herramientas para que su compasión, antes limitada a un pasillo, pudiera ahora sanar a miles. El cambio en Isabel era tan notable como el de Alejandro. La vimos meses después, ya no con su uniforme gastado, sino con un sencillo traje sastre, de pie frente a un auditorio lleno de médicos y enfermeras recién graduados. No estaba dando un discurso corporativo, sino hablando desde el corazón. «Nunca olviden», les decía con voz firme pero cálida, «que detrás de cada expediente, de cada número de cama, hay una historia, una familia,
un alma asustada. Su trabajo no es solo curar enfermedades, es cuidar personas. Desde el fondo del auditorio Alejandro la observaba. No sentía la adrenalina de una victoria empresarial, sino una paz profunda, una satisfacción que el dinero nunca pudo comprarle. Comprendió que su mayor logro no eran los rascacielos que perforaban el cielo, sino la oportunidad de ayudar a reconstruir las vidas que otros daban por perdidas. 3 años después, el sol brillaba sobre el reluciente hospital infantil de la Fundación Fuentes. Era el día de la inauguración de la nueva ala de oncología pediátrica, un lugar lleno de luz, murales coloridos y tecnología de punta, diseñado para que los niños no se sintieran como pacientes, sino simplemente como niños. Isabel, ahora una líder respetada y una figura de esperanza a nivel nacional, cortó el listón inaugural ante los aplausos de médicos, padres y filántropos. A su lado, en una silla de ruedas que manejaba con destreza, estaba Alejandro. Más viejo, sí, pero con una sonrisa genuina que nunca abandonaba su rostro. Ya no estaba rodeado de aduladores, sino del sonido más puro y valioso del mundo. Las risas de los niños a los que su arrepentimiento les había regalado un futuro. Mientras un pequeño correteaba por el pasillo persiguiendo una pelota, Alejandro se inclinó hacia Isabel, sus ojos siguiendo al niño con una ternura que nadie le habría creído capaz de sentir. Después de todas las fusiones, las adquisiciones y las batallas bursátiles, le dijo en un susurro, Isabel, este es el mejor negocio que he hecho en toda mi vida. La cámara se alejó lentamente de ellos, recorriendo los pasillos impecables del nuevo hospital. Vimos a un joven médico detenerse al cruzarse con una nueva empleada de limpieza, una chica joven y nerviosa. El doctor le sonrió amablemente y le dijo, «Buenos días, que tengas un gran turno». La chica, sorprendida por el gesto de respeto, le devolvió la sonrisa. El legado de un acto de bondad había transformado no solo un alma, sino toda una cultura. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero y la bondad siempre encuentran el camino. Suscríbete para más historias donde el bien siempre triunfa. Comenta, la familia es todo. Si tú también crees en las segundas oportunidades.